cuál es el impacto ambiental de la actividad forestal acá en nuestro país? Ustedes saben, durante los últimos 25 años, Uruguay experimentó un incremento significativo de la superficie destinada a la forestación industrial. Pasó de 45.000 hectáreas en 1990 a 1.150.000 en el año 2015. Y ojo, esa tendencia seguramente se reforzará con la intención anunciada ahora por UPM de instalar una tercera planta de celulosa en territorio nacional. El crecimiento de la forestación en detrimento de otras actividades agropecuarias ha causado preocupación en algunos sectores de la sociedad. Sobre todo se ha temido por las consecuencias que podría tener sobre la cantidad y la calidad de las aguas y sobre la pérdida de suelos y de nutrientes. Para responder a estas inquietudes, un equipo interdisciplinario de científicos de la Universidad de la República viene llevando adelante, desde fines de los años 90, un programa de investigación y de monitoreo. Se busca evaluar el efecto ambiental de estas plantaciones sobre los recursos naturales y compararlo con el impacto que tiene, por otro lado, la ganadería. Hoy, en esta nueva entrega de Ventana al Futuro, junto a la Fundación Ricaldoni, vamos a conocer las características y los resultados de ese trabajo. Para eso nos acompañan Luis Silveira, docente grado 5 de la sección Hidrología y Clima del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Buen día, Luis. Buen día. Más cerca del micrófono. Contigo ya hemos conversado. Y también está con nosotros Mario Pérez Videgain, docente grado 4 del Departamento de Suelo y Aguas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Mario, buen día. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Creo que lo que ustedes van a contarnos es muy interesante. No sé cuántos de los oyentes están al tanto de estas investigaciones y sobre todo de qué conclusiones se obtuvieron, pero empecemos con el comienzo del proyecto. ¿Quiénes participan del cómo nace? Esto se remonta a los años 90, lo que es el trabajo conjunto entre las dos facultades, entre ingeniería y agronomía. O sea, lo motivó fundamentalmente lo que fue la tecnificación del agro, el desarrollo del riego. Allí se comenzaron a generar proyectos conjuntos, codirección de tesis, o sea, en lo que fue un desarrollo incipiente de lo que nosotros llamamos la ingeniería agrícola, donde se complementa el conocimiento del ingeniero y del agrónomo. Mario. Sí, en efecto, esto ha sido un gran desafío para las dos instituciones y para los equipos de trabajo, ya que una de las cosas que hemos tenido que hacer es tener un vocabulario común. Si bien somos investigadores, debemos de llamar por el mismo nombre las cosas iguales y a veces ese vocabulario común no ha sido fácil, pero es un desafío para nosotros. Y el otro aspecto es la escala de trabajo. Nosotros venimos desde la agronomía, Luis viene desde la ingeniería y bueno, tenemos que hacer un mix de esas dos aproximaciones a la investigación. Este informe en particular, esta investigación concretamente surgió por el crecimiento que ya empezaba a mostrar la forestación industrial en aquel momento. Sí, así es. O sea, nosotros nos iniciamos en esta línea de investigación en los efectos de la forestación sobre el ambiente a fines de los años 98. Fue una iniciativa de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería con un financiamiento del Banco Mundial. Allí se instalaron las primeras cuencas experimentales en el departamento de Tacuarembó. Fue algo que no tuvo continuidad en el tiempo. Después sobrevino la crisis económica de los 2000. Ahí fundamentalmente trabajamos con datos disponibles de la DINAGUA y del INUMET y con financiamiento de la propia Universidad de la República, con lo que se produjeron los primeros datos que mostraban en cuencas de aguas arriba de la represa de Rincón del Bonete, que mostraban la incidencia de la forestación en grandes cuencas, o sea, en función de la instrumentación que tiene UTE. O sea, ahí
lo miramos en cuencas que tenían 1000 kilómetros cuadrados de superficie. Pero ya esos resultados, o sea, mostraban que con respecto a lo que se decía en mucha literatura extranjera, que hablaba de una reducción del 70% de los escurrimientos, los resultados que tuvimos ahí, o sea, fueron muy inferiores, o sea, y que mostraban que no se podía hablar de un porcentaje fijo, sino que dependía de la cantidad de lluvia que caía en cada año o en una estación en particular. Así que ahí quedó claro que era necesario tener una investigación uruguaya. Sí, ese es un aspecto sumamente importante y característico de esta investigación. Es información nacional la que se ha generado cuando comenzamos y empezamos a dar los primeros pasos a fines de los 90, como comentaba el ingeniero Silveira. Nosotros la información que recibíamos y revisábamos era literatura internacional, y analizábamos el sistema y veíamos que en la latitud sur del hemisferio sur hay agua hacia todos lados. Solo en Sudáfrica hay algún núcleo importante de deforestación con eucaliptus, y en otras partes del mundo como Oceanía es una especie nativa. Entonces eso llevó a cuestionar o a repensar algunos de los resultados que la literatura internacional presentaba, más algunas características propias de nuestro país, como es su variabilidad climática en términos espaciales. En el territorio nacional, entre el departamento de Colonia y Rivera, hay un 40% de diferencia de precipitación media anual, y a su vez una variabilidad en suelos que es enorme. Y el otro aspecto que quisiera rescatar acerca de lo planteado por Luis son las fuentes de financiación. Esta investigación, que lleva 20 años, ha tenido diversas fuentes de investigación del sector público en forma importante, de la universidad, de las empresas, formas mixtas de financiación, pero aquella financiación que viene de la universidad, toda pasa por pares evaluadores. Nosotros, cuando presentamos un proyecto de investigación, va a una evaluación externa, y si esa evaluación externa entiende que tiene mérito científico como para llevarse a cabo, la Universidad de la República lo apoya. Y la otra pata es que como investigadores nosotros estamos obligados a las publicaciones científicas, o sea que nuestros resultados también son avalados por ese sistema. Bueno, conocido ya cómo se gesta este trabajo, veamos cómo se hace, en qué consiste exactamente el estudio. Bueno, nosotros desde el año 2006, o sea, se comenzó a hacer un monitoreo sistemático. O sea, ahí se instalaron un par de microcuencas en el departamento de Paysandú, en campos de Montes del Plata. Son cuencas de unas 100 a 200 hectáreas de superficie. Y lo que se está midiendo es en una cuenca forestal cubierta por plantación de eucaliptus, las distintas componentes del ciclo hidrológico, y eso se lo compara con otra cuenca en situación de campo natural para uso ganadero, que es el uso tradicional del suelo en el país. ¿Son dos cuencas similares? Son dos cuencas similares que están separadas unos 5 kilómetros una de la otra, que permite la comparación de todos los datos de caudal, lo que recargan los acuíferos, lo que es los distintos parámetros que hacen al ciclo hidrológico. Uh-huh. En esos lugares se ha hecho este trabajo durante 10 años, entonces. Ahí se ha hecho trabajo durante 10 años, o sea, tuvimos que instrumentar esas cuencas, o sea, por ejemplo, para poder medir los caudales, o sea, la cuenca se define por un cierto punto que uno elige, que cumple ciertas condiciones en un cauce, uh-huh. En este caso en cañadas, porque son cuencas de cabecera por su superficie. Entonces, en ese punto, o sea, la cuenca es toda el área que termina aportando a ese punto, que una gota de lluvia que cae sobre el terreno, si suponemos que fuera impermeable, terminaría saliendo por ese punto.
Entonces ahí lo que se instalan son vertederos. Los estamos viendo en la imagen de la transmisión en video. Que son estructuras para medir el caudal. Es como si imagináramos una pequeña presa para riego con una apertura en el medio, que es de tipo triangular, o en algunos casos rectangular, en función de la cantidad de los caudales. Eso está normalizado, hay una norma ISO que es la 1438 de cómo se tienen que hacer esas instalaciones, y entonces ahí midiendo en forma continua con instrumental que se ha colocado el nivel del agua, se sabe cuál es el caudal que está erogando la cuenca. Ese es uno de los instrumentos. Ese es uno de los instrumentos. ¿Es el único? No es el único, o sea, otra de las medidas importantes centrales es esta que se ve en imagen. ¿Qué es esto? ¿Como una gran canaleta? Es una gran canaleta. Eso es lo que estamos midiendo ahí, o sea, es cuánta agua intercepta las plantaciones forestales. O sea, de la lluvia, el follaje, parte del agua queda retenida en las hojas de los árboles. Entonces, con la canaleta lo que se mide es la cantidad de lluvia que atraviesa el follaje y que llega al suelo. Y por otro lado estaban los que se veían ahí también en imágenes, es alrededor de los troncos de los árboles se colocan collarines de goma porque parte del agua escurre por las ramas y termina resbalando por el tronco, y es una componente importante de agua que llega al suelo. Y entonces la diferencia de lo que es la lluvia que cae sobre esa zona, menos la que llega al suelo en forma directa, la que se mide en la canaleta, y la que escurre por los troncos, eso nos da cuánta agua están interceptando los árboles, que luego se evapora directamente hacia la atmósfera. Sigamos con las mediciones que ustedes hacen en esas microcuencas. También les interesa saber, una producción como esta, la forestal, si impacta o no en las propiedades del suelo. Sí, por ejemplo, en nuestro caso hemos estado estudiando el efecto del cambio de uso del suelo en alguna propiedad hidrológica. El suelo lo podemos conceptualizar como una esponja. Usted le pone agua a una esponja y parte del agua queda retenida en esa esponja. El agua que no queda retenida se va de la esponja. Se puede ir por escurrimiento o puede seguir percolar en profundidad. Si nuestra hipótesis de trabajo y algunas constataciones que hemos hecho cambian la relación de cantidad de agua que es retenida, eso puede tener un efecto de tipo hidrológico en lo que es la recarga o el movimiento de agua hacia zonas más profundas del perfil del suelo, e inclusive deslizar la hipótesis y trabajar con la hipótesis de que puede haber un efecto sobre la recarga de acuíferos. ¿Y miden efectivamente qué pasa con la recarga de acuíferos? Nosotros lo que hicimos fue instalar piezómetros. Piezómetros vienen a ser pozos, pero de pequeño diámetro, de 4 pulgadas de diámetro. Colocamos 3 piezómetros en cada una de las cuencas, de una profundidad de unos 5 metros, 5 a 10 metros de profundidad en la parte alta, en la parte media y en la parte baja de las cuencas. Y ahí colocamos instrumental para seguir cuáles eran las variaciones del nivel en esos piezómetros, para luego, procesando toda esa información, tratar de determinar los efectos que hay sobre la recarga de los acuíferos. Más que había sido un tema muy sensible en los años 2000, que estuvo siempre en la prensa, de que faltaba agua, de que los eucaliptos eran como bombas que se chupaban toda el agua subterránea y dejaban secos los pozos, cuando en cierta medida también fue un periodo donde hubo extensos periodos de déficit hídrico en el país, y en general las perforaciones que había en esa zona del litoral son perforaciones de tipo excavadas, que uno se preguntaba, bueno, al ser tan poco profundas probablemente se hubieran secado con o sin forestación, pero que no teníamos información científica como para evaluarlo y para poder contestarlo eso. ¿Algo más en cuanto al instrumental que valga la pena agregar?
No, en cuanto al instrumental no, sino en cuanto a otras metodologías que hemos incorporado en estos trabajos que están vinculados a la erosión de suelos. Brevemente, en los sistemas forestales, la forestación industrial, como le llaman algunos, el riesgo de erosión se incrementa al momento de la plantación y al momento de la cosecha. Luego que los árboles cubren el suelo, se cierran las copas, como decimos nosotros, el riesgo de erosión disminuye. ¿Por qué es importante disminuir ese riesgo de erosión? Básicamente por dos aspectos. Una, mantener la productividad del suelo, y eso es con una visión más bien del tipo agronómica, y a su vez si el suelo se erosiona, se mueve del lugar en el cual nosotros lo queremos y va a cursos de agua, puede ser un contaminante, el suelo per se o lo que transporte ese suelo. Entonces, en este sentido hemos trabajado con algunas metodologías, con el uso de trazadores, que son partículas que en todo momento, por ponerlo en términos sencillos, sabemos dónde están. Esas partículas se mueven con el suelo. Entonces, por intermedio de algunos muestreos y cálculos que son muestreos de suelo que llevan mucho tiempo y muchos recursos humanos, nosotros podemos tener una idea de la cantidad de suelo que se está erosionando. Bueno, y a partir entonces de esas distintas inquietudes, ¿cuáles fueron las conclusiones a esta altura ya avaladas por todo este tiempo de trabajo? A esta altura, con 8 años de medidas sistemáticas, hasta que se produjo la cosecha, que esa va a ser otra etapa para presentar resultados a posteriori, lo que se encontró en los 2 pares de microcuencas, o sea, en Paysandú y en Río Negro, en campos de UPM Forestal Oriental, es que la reducción que se tiene en el caudal por efecto de la forestación en un año medio, o sea que tengamos una lluvia del orden en esa zona de los 1.200 milímetros en el año, distribuida más o menos homogéneamente del orden de 100 milímetros cada mes, esa reducción es del orden de un 17%. La reducción del caudal de la corriente de agua incluida en esa cuenca, ¿no? En esa cuenca, en la corriente de agua, cuánto disminuye el caudal comparado con la situación de campo natural para uso ganadero. Y ese porcentaje se corresponde con lo que nosotros medimos de cuánta agua intercepta la copa de los árboles, o sea, son de la misma magnitud. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir esta constatación? Y esa constatación quiere decir que comparado con afirmaciones que se hacían inicialmente cuando se implantó la forestación, que se hablaba de reducciones del 60-70%, muestra que es mucho menor, 17%. O sea, que es del orden del 17%. La incidencia, o sea, si eso es sensible o no, va a depender de los usos que haya del agua, aguas abajo de donde está implantada esa forestación. O sea, efectivamente hay una absorción, pero no de la magnitud que se creía, por lo menos de la magnitud que indicaba la experiencia internacional, y las consecuencias dependen justamente del entorno y de lo que se haga con el agua allí. Así es. Sin embargo, de todos modos hay alguna puntualización, ¿no? Sí. Sin embargo, en años donde hay déficit hídrico, donde, por ejemplo, estacionalmente podemos tener entre 300 a 400 milímetros de agua, donde lo normal es 600, 700 milímetros, ahí esa reducción de los caudales se puede prácticamente duplicar. O sea, nosotros llegamos a medir que varía entre un 28 a un 32%. Y eso no solo que es el doble del porcentaje, sino que es el doble del porcentaje aplicado a una cantidad de agua mucho menor. Y entonces ahí sí, si hay usos importantes del agua, aguas abajo, pasa a ser un tema sensible. Continuamos viendo entonces las conclusiones, los resultados del informe. ¿Qué averiguaron ustedes a propósito de otra de las mediciones? ¿Qué ocurre con la recarga de acuíferos en definitiva?
Con la recarga de acuíferos, o sea, lo que nosotros encontramos al comparar los datos en los dos usos, campo natural y forestación, fue que no encontramos diferencias significativas, que la recarga es de la misma magnitud para los dos tipos de cuencas, y eso probablemente esté explicado por los cambios que explicaba Mario en el uso de los suelos que retienen menor cantidad de agua, y que entonces eso probablemente esté en el monte forestal alimentando al acuífero. Pero son resultados particulares para esa zona, digamos. Ahí estamos en lo que se denomina en el país formación Raigón, que está asentada sobre la formación Guichón. No es un resultado que se pueda generalizar a todo el país, o sea, para eso habría que repetir el mismo estudio para otro tipo de formaciones en otras zonas geográficas del Uruguay. Pasemos a otro de los indicadores que ustedes midieron. Sí, el otro indicador, o otro de los indicadores que medimos fue la erosión. En este caso, las medidas de erosión en el periodo estudiado son de magnitudes muy bajas, que son menores si lo comparamos al valor de máxima pérdida tolerable de suelo, que es uno de los criterios empleados en términos de riesgo de erosión. Y a su vez, la medida que nosotros alcanzamos en nuestros resultados en estas cuencas de erosión también es más baja de lo que nos decía algún modelo. Esto un poco confirma la hipótesis nuestra de que el riesgo de erosión en los momentos de la forestación en general, sacando esos dos momentos, es muy bajo, y la cantidad de suelo que se erosiona. El desafío de futuro de esto es quizás la mejora de los modelos, porque ahí tenemos alguna discrepancia entre lo que la metodología nos dice de lo que medimos y lo que estamos modelando, pero siempre en magnitudes que entendemos que por el momento no ponen en riesgo la productividad del recurso suelo en términos de recurso productivo. No lo evaluamos desde su efecto en la calidad del agua, por lo menos en estos resultados preliminares. Y entonces, si son estos los resultados, ¿qué pueden decir ustedes a propósito de si es sustentable o no, desde el punto de vista ambiental, el cultivo forestal industrial así en Uruguay? Si tomamos el indicador suelo y el indicador riesgo de erosión, claramente podemos decir que es sustentable. A su vez, además de esta investigación, tenemos otras... Pues, si entiendo bien, la conclusión sería algo que capaz que para muchos es obvio. Cualquier actividad de este tipo tiene impacto ambiental. El asunto es qué magnitud. Acá tenemos números que marcan una magnitud, ¿cómo decirlo?, manejable. En términos de erosión de suelo, la magnitud, y empleando el criterio de máxima pérdida de suelo tolerable, estamos por debajo de ese valor, y además existen tecnologías que hacen que el riesgo de erosión se reduzca. ¿Y del otro lado del agua, entonces? Del lado del agua, o sea, los objetivos nuestros han sido generar indicadores para que los tomadores de decisión, o sea, puedan realizar una planificación, un ordenamiento territorial, de manera de asegurar la conservación de los recursos naturales, tanto aguas como suelo. ¿No les corresponde a ustedes sacar las conclusiones con respecto a la actividad en sí misma? Nosotros hemos dialogado, o sea, la DINAMA, o sea, nos ha invitado a reuniones, incluso ha planteado recientemente una guía de gestión forestal, donde ha tomado muchos de los insumos de la investigación que viene realizando la Universidad de la República. De todos modos, falta investigar más, ustedes mismos lo marcan, ¿no? Sí, la investigación sistemática, o sea, se está realizando en la zona litoral del país, o sea, habría que cubrir también la zona este,
la zona de entre Tacuarembó, Rivera y quizás por lo escarpado la zona en las sierras de Minas. ¿Y está previsto avanzar efectivamente? Sí, en estos momentos nos encontramos en un proceso de preparación y de la continuación de estos proyectos, en los cuales tienen previsto en los lugares que ya están instalados poder mantener este set de medidas e incorporar, como comentaba el ingeniero Silveira, nuevas zonas, la zona este del país, que tiene características completamente distintas a lo que es la zona tradicional del litoral oeste, donde fue desarrollado básicamente esta investigación, y a su vez incorporar en la zona norte del país otro set de microcuencas que permitan continuar con los estudios. Y a su vez el otro aspecto es capaz que no quedó mencionado en forma clara, es que nosotros vamos con medidas que van prácticamente desde el punto y los vamos escalando. ¿Qué quiere decir eso? A ver, desde la ciencia del suelo y la agronomía, uno trabaja con una parcela de suelo que está en el orden de las hectáreas. La escala de trabajo de Luis es el orden de los kilómetros cuadrados. Los efectos acumulados, los impactos acumulados de una actividad agropecuaria no es lo mismo si lo evaluamos a una escala que en otra. Entonces, y a su vez esa multiplicación de área no es lineal. Uno no puede decir que lo que pasa en un metro cuadrado, en una hectárea que son 10.000 metros cuadrados, va a ser 10.000 veces peor. La naturaleza no es lineal. Entonces estamos en ese proceso de ir aumentando la escala de los impactos, y ese es un desafío de futuro. Sí, complementando lo que planteaba Mario, o sea, nosotros las cuencas experimentales, o sea, el laboratorio en campo ha sido de una escala de 1 o 2 kilómetros cuadrados. O sea, ahora el gran desafío que está planteado para esta nueva etapa es cómo poder extrapolar esos resultados a cuencas que la DINAGUA clasifica como de nivel 2 o nivel 3, o sea, decir, extendernos a cuencas de cientos de kilómetros cuadrados, o sea, de cuencas, por ejemplo, de 500 kilómetros cuadrados, o sea, entonces, donde ahí hay un mosaico de sectores donde se tiene plantación forestal, y poder, a partir de la investigación particular con todas esas instalaciones que no se pueden hacer a cualquier escala, cómo poder modelar y poder predecir cuáles van a ser los resultados si se implantan nuevas plantaciones forestales. El trabajo completo va a estar disponible para nuestros oyentes junto con la grabación de esta entrevista. De todos modos ya está publicado, ¿no? Está publicado en el sitio web de la ANI. Está publicado en el sitio web de la ANI, y nosotros también, o sea, tenemos una página web del proyecto donde se encuentran todas las publicaciones que se han generado a lo largo de todos estos años. Hasta la próxima entonces. Bueno, hasta el próximo.